hubo una idea primitiva, que nosotros nos reuníamos en torno a un Cristo que hicimos en la parroquia del Juncal. Ese Cristo se llama Nuestro Padre Jesús de la Juventud Eterna y en torno a él nos reunimos. Hicimos un grupo muy grande, ¿no? Muy multitudinario. Y en torno a ese grupo, pues, se creó como un subgrupo de amigos del instituto. En la pandilla que teníamos éramos sobre todo cuatro amigos, José María, Francisco Alejandro, David y yo. Teníamos 14 o 15 años y pues en tema nos estábamos metiendo el tema de las cruces de mayo, como los chavales jóvenes, ¿no? de aquella época. Y claro, las locuras del momento, nosotros estábamos empeñados en crear una cofradía, en crear una hermandad, éramos unos forofos de las cofradías sevillanas y nosotros queríamos tener nuestra hermandad. Entonces, en casa de David nos reuníamos mucho. Y en alguna de las charlas que teníamos, reuniones y las iniciativas que íbamos teniendo con el tema de las cofradías. José Manuel nos dice que tiene un primo que nos conocíamos a Javi, que estaba estudiando para imaginero y que nos haría una Virgen. Entonces, bueno, obviamente nuestras mentes quinceañeras para hacer una cruz de mayo por el barrio, como ir con una Virgen, pues estupendo, ¿no? Mejor que una cruz de madera. Aunque lleváramos la cruz también, pero bueno, pensábamos en una Virgen, bueno, en todo momento es una Virgencita. Y quedamos en que queríamos tener una imagen para nosotros y crear en torno a ella una hermandad. Y surge como consecuencia de esa reunión, hablamos con Javier Roán y le encargamos la Virgen. Mi primo se enteró que yo era escultor, que había hecho alguna cosita y entonces se pusieron en contacto conmigo para hacer una Virgen. En principio iba a ser una virgencita para una cruz de mayo, que era lo que ellos sacaban, claro, era cosa de niños. Y creíamos de lo que parecía un sueño. De repente pues se convirtió se iba tomando forma, íbamos a verla semanalmente y allí a su casa. Íbamos a la casa de Javi, donde él tenía su taller y claro, bastantes ocasiones pues nos acercábamos allí los cuatro, o en ocasiones ya empezó a congregarse más familiares, amigos, y íbamos al taller de Javi a ver la evolución de la Virgen. Algunas veces veíamos las manos, cómo se iban haciendo, el busto, en fin, todo eso. La verdad que fue un seguimiento muy intenso porque, bueno, en esa edad tampoco teníamos otros entretenimientos y la verdad que estuvo bastante bonito. Javier hizo un busto de una virgen y fue como un primer boceto, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza nuestra devoción por la esperanza. Cuando vemos ese busto hecho mujer. Le pusimos una mantilla, me acuerdo perfectamente, le hacíamos fotos, se nos caían lágrimas, le rezábamos y ahí empezó todo. O sea, ahí empezó la ilusión con ese busto de aquella virgen. Hombre, yo pensé en principio que lo que estaban haciendo era una imagen pequeñita, pues digamos para, no sé, hacer un pequeño rosario de la aurora o alguna cosa y pasearla por el barrio. Pero una imagen de unos 50 o 60 centímetros, no esperaba más. La Virgen se terminó en el año 93. Yo alargué un poco el tiempo también porque quería que coincidiera con la festividad de la Virgen de Guadalupe, de la que soy devoto, de la Hermandad de las Aguas. Entonces, ese mismo día le puse las lágrimas y ya la finalicé, que en concreto también se las puse en el mismo sitio donde está la Virgen de Guadalupe, como por ponerle esa nota a la devoción que yo le tenía a la Virgen. Pero claro, después llega el día de ir a recogerla y cuando vamos allí le pedimos a mi padre para venir a traer el coche y tal. Y cuando llegamos allí y vimos a la Virgen, recuerdo a mi padre, se sorprendió muchísimo, pero es que yo también y todos lo estamos allí realmente, menos Javi que era el que conocía a la Virgen, claro. Es que es una Virgen grande. Y cuando abren esa puerta y yo veo al fondo de esa habitación una imagen como la de María Santísima, tamaño natural, con sus brazos cruzados, envuelta en una sábana, yo creo que no me caí al suelo de milagro. Esto te descuadraba por completo, eso ya no era lo que teníamos, el pensamiento que teníamos de sacar una cruz de mayo por el barrio, eso ya no era, eso se iba de madre. Yo me puse frente a ella y cuando vi que tenía mi altura y yo le vi esa cara, ya le digo, yo no me desmayé de milagro. Luego llegó la segunda parte. Yo en aquel entonces tenía un R12. Intentamos meter la imagen en el R12, pero es que no cabía. Claro, yo no me contaba nunca con que aquello. Y al final, pues bueno, la pudimos meter como pudimos y la trajimos a casa.
Entonces, bueno, una vez que llegamos con la Virgen a mi casa, llaman a la puerta y aparece ella, ya en un paño blanco. Entonces yo digo, Dios mío, yo no puedo tenerla aquí. Bueno, y yo digo, ¿dónde la meto de momento? Porque claro, yo en una casa de vecinos, yo no sé, yo no quería que nadie la viera desnuda. Entonces la metimos en el cuarto de mi hijo David, en un rincón que tenía, y ahí estuvo la Virgen hasta que yo cogí, descolgué unas cortinas rojas que yo tenía en burdel, y me puse y le hice su primera ropa. Le hice como Dios me dio a entender, porque yo eso nunca lo había hecho. Entonces, pues yo le hice la ropita, por lo menos que estuviera cubierta. Tú imagínate lo que es entrar en mi casa, andar 10 pasos y encontrarte con la Virgen en tu salón. Y imagínate lo que es lo mismo, acostarte, levantarte y luego la gente. Porque ahora a raíz de ahí, a mi casa iban todos los días, pues yo qué sé, 30 o 40 chavales jóvenes a ver la Virgen. Y apuntarse a lo que en principio era, bueno, pues yo quiero venir aquí, quiero colaborar con ustedes, en fin. Fundamental en la historia nuestra es José Antonio y Chari, los padres de David, ¿vale? Son los que más nos apoyan. También los padres de Javier Roán, del escultor, que nos apoyan mucho. Carmen, por ejemplo, la madre de Javier Roán, fue fundamental porque nos aguantó semanalmente allí todos los viernes por la tarde, casi todos los viernes por la tarde que íbamos. Pero fundamentales fueron José Antonio y Chari, que siempre nos reuníamos en su casa y nos advertían: cuidado que esto ya está tomando un cariño y una forma que no es un juego de niños. Esto fue una peregrinación grande porque ya no solo eran chavales jóvenes, ya eran mis vecinos del bloque, vecinos de otros bloques, que claro, cuando decían, hay una virgen en casa de Shari, una virgen, la gente pensaba que una virgen era una virgen chiquitita, y cuando llegaban allí y veían la virgen, pues la verdad es que se quedaban alucinados, ¿no? Y a partir de ahí empezamos un recorrido. Pero ellos comenzaron una peregrinación también por su cuenta y se recorrieron parroquias de barrios del centro, bueno, buscándole una casa, un hogar para la Virgen, ¿no? Básicamente les hacía gracia que un grupo de niños pues fueran con esta idea, ¿no? En todos lados la idea les parecía muy buena, pero luego no cuajaba. Cuando ellos les decían que la Virgen, el tamaño de la Virgen y bueno, que sí podían traerla y tal, ya ahí la cosa cambiaba. Ya ellos, los sacerdotes y la gente con la que se entrevistaron, no estaban muy de acuerdo. Cuando enseñamos la foto de la Virgen decían, madre mía, esto no es bien grande. Esto no es... Entonces era como un grupo de niños, una Virgen grande, como que no cuajaba mucho en muchos sitios, ¿no? La idea, ¿no? Claro, eso fue minando un poco la moral de ellos. Y por supuesto también la moral nuestra, mi familia, mi mujer, yo también, ¿no? Me sentí un poco frustrado en el sentido que decía, madre mía, qué mala suerte vamos a tener que al final, verá, al final una imagen como esta de María Santísima, una talla tan bonita, a ver qué hacemos con ella. Y ya nos empezó a entrar un poco el agobio, ¿no? Hasta que llegamos a los jesuitas en la calle Jesús del Gran Poder y ahí nos cogió el padre Prado, que le llamó mucho la atención el hecho de un grupo de niños de aquí, pues ahí no éramos 4, ahí éramos 15 o 20, porque claro, obviamente cuando la Virgen ya estuvo hecha, pues nuestros amigos ya que estaban en la Virgen, ya todo el mundo se quería meter en el proyecto y tal. Y el padre Prado, cuando, como buen cura, como buen jesuita, ve mucho campo ahí para sembrar, ve a 20 chavales de 15 años buscando un sitio donde él ve campo y siembra. Y fue lo que hizo realmente con nosotros, ¿no? Nos llevó de la mano en una etapa muy bonita. En torno al cual diariamente, semanalmente, todos los viernes nos reuníamos y cantábamos, rezábamos, reíamos, llorábamos, ¿vale? Y veíamos que cada vez se hacía el grupo más grande. Y a raíz de él, yo creo que fue un cambio que siempre, al menos yo lo tengo muy presente, me imagino que todo, porque fue el que nos dio ese empujoncito y esa creencia y esa formación cristiana que nos faltaba a lo mejor, porque todavía evidentemente éramos jóvenes, pero para seguir teniendo la ilusión de la que traíamos y con una formación que, como te digo, que nos hacía falta. Y se nos abrió la puerta allí de los jesuitas, en la calle Jesús de Gran Poder. La primera bendición de la imagen de nuestra madre se hizo en la capilla monumental de los Luises,
por supuesto por mediación del padre Prados. Y entonces, claro, aparte de que aquello es, bueno, es precioso, el hecho de que la Virgen en el altar, pues fue un acto muy bonito. Allí nos presentamos a alrededor de 200 personas, entre gente joven, sus padres, sus primos, familiares. Y en esa primera bendición, pues fuimos padrino y madrina. La madrina fue doña Carmen Angulo, que es la madre del escultor, y el padrino fui yo. Ya te digo, fue una celebración muy bonita, muy emotiva, y salimos muy reforzados, muy reforzados. Y ahí estuvimos un tiempo, la Virgen puesta en la sacristía con un montón de ramos de flores, porque yo no sé si es que la gente entraban allí a colocarle flores a la Virgen o que en la capilla iban muchos feligreses y ponían ramos y no cabían, y como no cabían se lo colocaban a la Virgen. Lo que sí es verdad que cuando nosotros íbamos a verla, nos encontramos a la Virgen en un mueble que le habían puesto en un rincón de la capilla, de la iglesia, perdón, y allí pues un montón de ramos de flores, que nosotros decíamos incluso, madre mía, estas flores, si nosotros no las hemos puesto, ¿quién se las pone a la Virgen? Y nosotros lo que veíamos que cada vez el grupo era mayor y nos reuníamos en torno, nosotros, nuestra vida giraba en torno a la Virgen, pero también teníamos nuestro equipo de fútbol, también salíamos los viernes, los sábados como cualquier chaval, y nuestras conversaciones cuando salíamos eran sobre la Virgen siempre, estuviéramos donde estuviéramos. Padre Prado pues nos daba unas charlas, coloquios muy amenas, muy alegres, porque aunque a lo mejor a veces hablamos de los jesuitas o padres jesuitas, era un hombre que dentro de su, lo cual nos daba mucha fuerza, dentro de su minusvalía, que estaba teniendo enfermedad, el pobre, nos transmitía mucha fuerza, la verdad. Y siempre pues nos ayudaba, nos aconsejaba, y a la vez que eran charlas o catequesis, era un día bastante alegre para nosotros en el que, como te digo, también se fue aglutinando más amigos y nos juntábamos un grupo importante allí en los viernes y luego las misas que fuimos haciendo los domingos. Y bueno, incluso los coros también participábamos, en fin, le dábamos mucha vida y mucho sentido a aquello que estábamos queriendo formar. A mí personalmente me marcó muchísimo el padre Prado. Sé que ha fallecido. Era un hombre, a mí me marcó un hombre lleno de amor, un hombre que nos marcó muchísimo en amor a la Virgen, que nos dio, o a mí por lo menos me inculcó esa especie de casi amor casi militar que tienen los jesuitas por María o por sus devociones o por Cristo, ¿no? Y eso a mí en mi mente de 15 años me germinó y creo que actualmente me considero un legionario prácticamente de la esperanza. Soy muy bueno y muy santo, pero hay ciertos terrenos ahí que me pueden sacar muy de quicio si en base a ellas se basan, ¿no? Se tocan. Y fue una etapa muy bonita, porque la gente, los chavales se fueron incorporando, entraron un montón de gente joven, ya éramos casi 50 personas en los que estábamos alrededor de la Virgen. Y bueno, pues por circunstancias que no vienen al caso, decidimos que había que traerse la Virgen otra vez, porque bueno, seguíamos buscándole cosas, ya habíamos hablado con don Francisco, el párroco de aquí del Juncal, y nos había dado alguna esperanza. El problema es que el momento fue malo porque fue el boom de las cofradías. Entonces la gente, cuando nosotros íbamos a las diferentes iglesias, pues la gente se creía que nosotros lo que queríamos era sacar la cofradía y la Virgen a la calle y un paso de palio y la banda de palio. Y claro, nosotros también buscábamos eso, la verdad, ¿eh? Pero no solo eso, ¿eh? Nosotros no teníamos una trayectoria atrás. Cada viernes nos reuníamos todos y cada uno de los miembros de la congregación o de la asociación o de la agrupación, llámalo como quiera, en torno a la Virgen en los salones de la calle Jesús Gran Poder, de la iglesia, de los jesuitas. Pues fue ese momento en el que tenemos que sacar a la esperanza, la verdad que fue un palo, un pequeño palo, la verdad, porque no nos esperábamos. Es verdad que era difícil, nosotros después del tiempo veíamos que nos estábamos estancando porque no era el lugar más idóneo para una dolorosa. Pero bueno, fue duro verla salir como salió, el tener que traértela en un furgón, traerla, en fin, no de la manera más que tú deseas. El día que fuimos por ella a
a la parroquia, a la iglesia del Sagrado Corazón, para traerla de vuelta. Esta vez se llevó a casa del escultor durante un tiempo. Y me acuerdo que cuando fuimos por la mañana, hablamos con los padres jesuitas y fuimos yo con mi coche, el padre de Javi, Manolo, con su coche, que era un 4L, y sacamos la Virgen. Cuando sacamos la Virgen por la sacristía, tal y como la encontramos, no quiero decir con los brazos cruzados y envuelta en una sábana blanca, pues salimos por la sacristía y yo me acuerdo que nos cruzábamos por la calle Jesús del Gran Poder, nos cruzamos con varias personas y bueno, era el asombro y la cara, que luego ahora nos reímos, ¿no? Porque cualquiera que nos viese con una imagen cogida entre dos personas, la cara iba cubierta pero a media, se veía que una imagen. Y la gente dirían, estos se están robando la Virgen. ¿Dónde van con la Virgen esta gente? Y el momento de meterla en el 4L fue apoteósico. Porque, bueno, tú sabes, la Virgen es grande, hubo que cejarla un poco, Javi entró detrás para que no se moviese. Pero esa anécdota fue muy buena, porque yo me imaginaba por fuera viendo a unas personas sacar una imagen de una parroquia por la sacristía y yo hubiese pensado, esto lo están robando. No vinimos aquí de primera porque don Francisco es un hombre con una personalidad muy acusada. Y no te voy a engañar que le teníamos mucho respeto a venir a vivir a don Francisco, poder meter la niña aquí en la parroquia de Roncal, ¿no? Don Francisco lo que pasa es que era una persona muy seria, que en las distancias cortas era muy buena persona, pero en las distancias largas pues parecía otra cosa, ¿no? Aparte que era una persona seria, don Francisco no era una persona que tú la ves de entrada y te pareciera amable. Pero bueno, el camino estaba predestinado a que fuera a venir al barrio, que era la ilusión nuestra porque muchos éramos de aquí. Tuvo que ir previamente a casa de Javi después de los padres de David. Y bueno, allí también hacíamos nuestras visitas, nuestras oraciones, y mientras iba consiguiendo el que la Virgen pudiera entrar finalmente aquí en la iglesia de la parroquia del Juncal. Entonces hablamos con él, le dijimos cuáles eran las pretensiones, que la Virgen, pues bueno, había diferentes posibilidades, pero que sí podía venir aquí. Y claro, ahí sí intervino ella. Ahí sí fue ella la que decidió. Me emociono un poco porque venir aquí. O sea, ella fue la que en definitiva movió sus hilos, nos estuvo durante un tiempo forjando, buscándole diferentes casas. Entonces, es verdad que al final, después de un poco este tiempo que estuvimos por el centro, ¿no? La Virgen estuvo en la iglesia del Sagrado Corazón, después tuvo unos cultos en el convento de las Madres Carmelitas de la calle Santa Ana, en la Alameda de Hércules. Y después de todo este tiempo nos le echamos valor, ¿no? Nos armamos de valor y vinimos un día a hablar con él. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Nosotros veníamos muy nerviosos, pero después de oírnos, él se quedó callado un minuto, el tiempo suficiente para ponernos muy nerviosos a todos. Y después de ese minuto, él con su cigarro, se encendió su cigarro, claro, obviamente, mientras hablábamos y tal, en ese momento se podía fumar en cualquier sitio, entonces se encendió su cigarro, estuvo callado un par de minutos y miró hacia arriba y me hacia abajo. Pues vale, sí, vamos a poner la Virgen en la iglesia. Claro, nosotros estábamos que... ¿Vale? Entonces, que ido y lo que hacéis, yo voy a preparar un documento, pero la Virgen la tenéis que donar a la iglesia. Y, sí, claro, claro. Vale, pues entonces yo preparo un documento, veniros la semana que viene, preparamos el documento, preparamos la bendición y yo digo, pero le dije yo, le pregunté yo, pero eso habrá que notificarlo en el Palacio Arzobispal y llevarlo, pero si yo trabajo en el Palacio Arzobispal, eso lo hago yo. Pero éramos así. Claro, nosotros nos reunimos con él.
y vinimos los 4 de siempre que íbamos a todos, incluso 2 chavales más que eran Manuel y no me acuerdo el otro, creo que era, y estaba don Francisco. Y estuvimos hablando con él, bueno, que nosotros, que es lo que traíamos un montón de gente, que la gente se reunía en torno a la Virgen y que viernes atrás siempre nos reuníamos, y que se levanta, se mete para la iglesia y nos señala aquel lugar de enfrente, aquel sitio de enfrente, y nos dice, aquí podemos poner a la Virgen. Claro, nosotros codazos por todos lados, imagínate. Y claro, y dijimos, aquí va a entrar, aquí va a ser, seguro. Dio un paso hacia adelante, les pusimos un poco lo que pretendíamos, que no era otra cosa que darle cobijo a la Virgen, y finalmente aceptó, la verdad, y fue una alegría tremenda. Don Francisco quizá vio el potencial que podíamos tener en un grupo de más de 30 chavales que nos juntábamos siempre alrededor de la Virgen. Y así fue. Fue sobre ruedas, realmente. Él hizo el documento, se firmó ese documento y a la semana se estaba bendiciendo un 31 de mayo del 96. Hubo una segunda bendición ya aquí en la iglesia del Juncal, en la que también fuimos madrina y padrinos los mismos, doña Carmen Angulo y yo. Y también fue una celebración muy bonita y muy emotiva. Don Francisco decide entonces que bueno, que aquí podíamos tener nuestra casa después de dar un montón de vueltas, de hablar con un montón de gente que nos dijo a lo mejor sí, gente que todavía estamos esperando la respuesta, 25 años después, ¿vale? Pero que bueno, que entendimos que al final esto casi se hacía realidad hasta que entendimos que sí. Ella en su mente quería lo que quería. Y además de eso estoy convencido plenamente y me moriré con ese convencimiento de que ella quería venir aquí. Aquí se fraguó la idea de esta gente joven con lo que era la Virgen, y ella pues diría, yo no quiero otro sitio que no sea este. Y la verdad es que fue un día muy bonito, porque ese día, recuerdo, la Hermandad del Juncal nos ayudó muchísimo en ese momento. Pues nos hizo un donativo económico incluso, que recuerdo que para nuestra economía de ese momento supuso un empujón tremendo, como prácticamente pues casi pudimos hacer el altar que teníamos que hacer aquí, lo hicimos de madera noble, con su dosel y con tal. Y ya te digo, a partir de aquí la Virgen ya está en su casa, nosotros muy contentos, y decidimos, por mediación de don Francisco, crear una congregación, porque éramos muchísimas personas, éramos 150 más o menos congregantes entre gente joven y tal. Y don Francisco nos dijo, ¿por qué no creamos una congregación para que podáis pues celebrar los cultos de la imagen y todo esto? Y esa fue una etapa muy bonita. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta que, bueno, que los pasos son muy importantes, que la Virgen que salga a la calle es muy importante, pero con más importante es que la Virgen tenga su casa, que tenga su hermandad, que tenga su gente siempre. Y eso es lo que principalmente al final nosotros íbamos buscando, que estuviéramos nosotros, no estuviéramos nosotros, que lo importante era ella y que ella es la que tendría que estar y que mejor que en su barrio con nosotros que pudiéramos venir a verla. Que eso era lo más fundamental. Haber podido conseguir finalmente el sitio que ella se merecía, ¿no? Y bueno, nos quedaba mucho trabajo por hacer, porque es verdad que al principio el barrio era reacio, ¿no? Y bueno, poco a poco con el trabajo que fuimos haciendo, con sus cultos y su esfuerzo, su colaboración nuestra también a la Hermandad del Juncal, con la cual la queríamos mucho también, porque habíamos ayudado desde pequeños en Priostía y en ciertos aspectos, ciertos cultos también, pues seguíamos, entonces ya se fue viendo desde otra perspectiva. Y el verla en el altar, con sus cultos, con sus triduos, sus coros que venían, pues una satisfacción enorme de que le podíamos estar, gracias a Dios, ya dando lo que se merecía. Esas personas de edad joven, esas mentalidades frescas, el reunirnos todas las noches y muchas tardes, no todas, pero casi todas, en mi casa, tener reuniones, luego reunirnos aquí, asistir a varios rosarios de la Aurora, en representación, nosotros que no teníamos ni estandarte ni nada, pero bueno, nos hicimos unos ciriales, unas varas, que nos la hizo un orfebre de la calle Almadén de la Plata, con el que hemos tenido muchas relaciones, porque también nos hizo la corona de nuestra
de nuestra madre, pues ya te digo, fue una etapa muy bonita, porque el estar con gente joven, por lo menos a mí, me enriquece mucho. Pues yo tuve la sensación de que al final la Virgen había venido donde quería, sí, es que realmente a donde quería venir, ¿vale? Pero es que realmente todos estos años hemos dispuesto muchas cosas que hemos creído que era lo mejor. Y aunque en el momento pensábamos que era, ¿por qué esto no sale? ¿Por qué esto no sale? Al final con el tiempo nos hemos dado cuenta que las cosas han sido lo que ella ha querido que sean. Pasan muchas cosas a lo largo de nuestra historia de una forma que, esto porque ha pasado así, o porque ha sido así, o si hemos dispuesto esto para que sea de esta forma, ¿por qué no ha salido, no? Y a la larga te das cuenta que al final ha sido, o yo lo achaco a que ha sido lo que ella ha querido que sea. Yo sé positivamente que el sitio de la Santísima Virgen es estando en su altar y que todo el mundo la venere. Porque a mí me decía, oh, Chari, tu Virgen, qué bonito. No, no es mi Virgen, es la Virgen de todo. Y ahí, bueno, hubo un entronque de personas, Palomo, Fran, José María Subirán, mis hijos, Inma, María José, la que es mujer de Palomo. O sea, ya te digo, fue una etapa muy, muy, muy bonita. Sí, llegó un momento, es verdad, la congregación se viene un poco abajo, quizás porque muchos de ellos, es verdad que empezamos a cumplir ya una edad en la que unos están terminando de estudiar, otros empiezan a trabajar, se van fuera. Y bueno, pues es verdad que se empieza a perder un poquito la fuerza. Me imagino también que el ver a algunos que ya se había conseguido algo, pues quieras que no das un paso al lado. Mi caso fue ese también un poco, que me empecé a desvincular por ciertos motivos. Pero bueno, de una forma u otra, mi familia política y mi mujer es de aquí, del barrio de toda la vida, entonces yo más o menos seguía un poco en ese aspecto cercano, ¿no? a la evolución que iba tomando la Virgen, ¿no? Y la hermandad. Pero bueno, fueron momentos difíciles, sé que se fueron momentos también bastante difíciles. Nosotros tuvimos una época de declive y era que yo creo que la gente de la congregación se relaja y digamos que la Virgen una vez que entra aquí, pues hay gente que de repente no viene, ¿vale? Es como si el trabajo ya se hubiera cumplido, la Virgen estuviera en su casa y bueno, que ya vendrán otros. Quizás la separación vino motivada por una relajación, vino motivada por la relajación de ver y de tu tranquilidad, de ver que la Virgen está en su casa o en una casa que la han querido acoger y quizás sí, la separación fue fruto de la relajación. Yo siempre lo hablaba con David y digo, hombre, lo que nosotros tenemos que hacer es que esto debería ser de la hermandad, nuestra Virgen se debería ser de la hermandad, ¿vale? Y que mejor que sea de nuestra hermandad con nuestra Virgen, y que eso sería ya lo último. Enrique fue el que me buscó en su momento y es verdad que yo tenía en la cabeza, lo que te he hablado antes, en otros planes, y me buscó, me dijo, mira, que hemos pensado de unir a la Virgen como titular de la hermandad y tal. Y si te soy sincero, en ese momento yo no lo veía claro porque es verdad que veníamos de una etapa en que las relaciones pues, no eran fluidas, ¿no? Pero como tantas veces en mi vida, lo dejé en manos de ella. Que sea lo que se vote. Se votó primero en la congregación, se salió que sí, después se votó el cura, el padre que estaba, el párroco que estaba en ese momento, que era don Luis, estaba muy de acuerdo en ese sentido. Esto era una idea que en principio no entraba en nuestra mente, porque no era una cosa que hubiésemos premeditado ni mucho menos. Pero hombre, el hecho de estar aquí, tener una parroquia donde estaba nuestro Padre Jesús cautivo, estaba y está, y una virgen, una congregación, pues dijimos, bueno, es una tontería, entre comillas, que hayamos una congregación y una hermandad, cuando la congregación tiene una serie de congregantes, pero dijimos, bueno, si nos entroncamos las dos, pues todos caminamos en el mismo sentido y sería mucho mejor, ¿no? Durante un tiempo, yo creo que eso ya se olvidó. La gente pensaba que cuando don Francisco accedió a que María Santísima de la Esperanza entrase aquí, pues como que hubo personas que pensaron que iba a suplantar a la Virgen del Juncal, cosa que no es cierto, y además no estaba ni en nuestro pensamiento, ni en nuestros planes, y jamás lo pensamos.
tuvimos algunos problemas, ¿vale? No solo por la gente de la hermandad, ¿eh? Nosotros también hay que ser humildes y nosotros pensar que quizás no hicimos todas las cosas como tuviéramos que hacerlas, ¿vale? Entonces, como tuvimos que hacerlas. Y claro, nos costó un poco, porque cuando iniciamos los trámites para intentar, digamos, entroncarnos con la hermandad, pues hubo mucha resistencia. Hubo personas que decían que no y que no. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que al final tuvimos ese entendimiento y tras 15 años la Virgen en la parroquia, creo recordar, es en el 2011 cuando en el 2010 empezamos a mover las reglas y es en el 2011 cuando la Virgen tenemos la suerte de que yo cuando ya me relajo completamente y la Virgen es una titular más de nuestra hermandad de Nuestra Señora del Juncal. Fueron tiempos difíciles, pero se logró superar, como te digo, porque yo creo que ahí yo veo siempre la mano de ella. O sea, ella, nosotros en realidad no hemos hecho nada. Nosotros lo que hemos hecho es acompañarla, pero ella es la que ha querido estar aquí en el Juncal, ella es la que ha querido pertenecer a la hermandad del Juncal y ella es la que quiere estar aquí y ya está. Y yo lo veo así. Mi marido estaba loquito con ella. Y le pedía, y decía que hasta la veía cuando estaba en el hospital. Es mi madre, es mi amiga y es mi consejera. Saber que siempre por los siglos de los siglos estará cuidada porque nuestra hermandad del Juncal seguirá andando, seguirá caminando. Supone un crecimiento más en la fe que vive la hermandad. Y que por favor a estas alturas más así para mí. Te emocionas porque recuerdas todo lo que has pasado antes con él, lo que has vivido con él.